Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor, su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios, escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios, dichoso Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus creaciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios, escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orden. Dichoso el pueblo escogido por Dios, escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios, escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios, escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados juntos con Él. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Desde luego, pues estamos, como les dije al principio de la Santa Misa, celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Desde luego llegamos a celebrar la plenitud de la Pascua, no porque termine la Pascua, sino la plenitud del tiempo pascual con la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, para confirmar su fe bautismal, para confirmar su fe pascual, para que brota precisamente de la acción redentora de Jesucristo en el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos. Y desde luego, después de celebrar esta plenitud de la venida del Espíritu, la plenitud de la Pascua con la venida del Espíritu Santo, al siguiente domingo, que es el día de hoy, celebramos el misterio de nuestra fe verdadera, que es precisamente el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ahí, desde luego, entre esos dos misterios, ¿verdad?, del misterio de Pentecostés y el misterio de la Santísima Trinidad, celebramos los jueves, ¿verdad?, como el jueves pasado, a Cristo sumo y eterno sacerdote. Y el próximo jueves, después de la celebración de la Trinidad, celebramos la fiesta del Corpus Christi. Entonces, pues estamos en este ambiente todavía, ¿verdad?, con estos misterios de nuestra fe, porque después entraremos en un tiempo ordinario largo hasta esperar precisamente el segundo acontecimiento, que es el preparar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ese es, digamos, el itinerario de todo nuestro año litúrgico. Y luego, en todos estos tiempos, pues algunos me preguntaban, ahora que estaba confesando, que seguramente no sabían, ¿verdad? Estuve confesando en la mañana, en las misas de la mañana de 8 y 9, que siempre confieso. Pero me preguntaban que si estaba yo enfermo, ¿verdad?, que si estuve enfermo, que porque no me vieron 3 domingos, ¿verdad? Y la razón, pues algunos de ustedes ya la saben, ¿verdad? Estuve en una reunión a nivel internacional del catecumenado, porque cumplían precisamente 50 años el jubileo de oro del camino neocatecumenal en Roma. O sea, Roma precisamente ustedes saben que es la iglesia, pues la iglesia madre de todas las iglesias. Y entonces invitó el Papa, como es el obispo de Roma, invitó a todas las comunidades neocatecumenales del mundo, y pues nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, comunidades neocatecumenales. Entonces, por eso, además de que tenemos ya un seminario, Redentoris Mater, un seminario misionero del camino neocatecumenal, que hace unos meses el señor arzobispo pues ya lo instituyó, lo hizo público, y entonces el padre rector de este seminario pues es el padre Luis Fernando, de aquí cerca, ¿verdad?, de la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Tres Cruces. Y desde luego, pues como yo también tengo aquí este camino neocatecumenal y hemos estado atendiéndolo desde que llegué, pues me nombraron indignamente
director espiritual de este pequeño seminario. Entonces por eso también fui en esta actitud, con con esta responsabilidad, para conocer precisamente toda la espiritualidad del camino neocatecumenal que tiene este ambiente misionero. Incluso estuve en este tiempo, allá en el seminario de Roma, muy hermoso, el seminario Redentoris Mater en Roma. Entonces, pues, todo este tiempo, desde luego, teniéndolos presentes, uno extraña, ¿verdad?, la patria, jamás, aunque vivamos de diferente forma, de diferente manera, siempre se extraña a los nuestros, siempre se extraña nuestra casa, nuestra patria. Pero ahí entonces, pues, pidiendo siempre por ustedes, uniéndonos en comunión con toda la Iglesia Universal y desde luego con ustedes, parroquianos, pues en las misas que fui celebrando, las misas porque el encuentro a nivel internacional fue el 5 de mayo, cuando estábamos celebrando aquí la batalla, el aniversario de la batalla de Puebla, y luego celebramos en la misa, pues por todo este acontecimiento allá en la parroquia de Santa María Goretti en Roma. El primer domingo que estuve ausente, el segundo domingo de Pentecostés lo celebré en Pompeya, ¿verdad? Entonces, y el domingo de vigilia de Pentecostés, el domingo de la Ascensión lo celebré en Pompeya, y el domingo de Pentecostés, que fue hace 8 días, lo celebré en Barcelona. Así es que así anduve de un lado para otro, no estuve estático, todo con las comunidades neocatecumenales. Pues digamos, es a grandes rasgos esta misión que el Señor me ha encomendado desde esta parroquia de María Reina. Hoy celebramos pues este misterio, el misterio parecería muy lejano, ¿verdad?, muy distante, muy incomprensible, de la Santísima Trinidad, como le sucedió precisamente a muchos en tiempos de San Agustín, en el siglo V. Querían la explicación de la Santísima Trinidad, es que no comprendemos que exista un solo Dios en 3 personas distintas. No comprendemos que exista una unidad, un único Dios en 3 personas distintas. ¿Verdad? Como que entonces estamos comprendiendo que son 3 dioses y nosotros no somos politeístas. En fin, viene toda una serie de problemas. San Agustín, una vez que se convierte al cristianismo, precisamente después de su catecumenado, ¿verdad?, después de vivir el proceso catecumenal de su vida, de su encuentro con Cristo y con la Iglesia, se dedica precisamente a explicar estos misterios que también le cuestan trabajo. Incluso tiene un tratado que se llama De Trinitate, es decir, acerca de la Santísima Trinidad. Y él mismo cuenta que pues se paseaba tratando de encontrar, de reflexionar, de meditar y de explicar a sus fieles precisamente este misterio de la Santísima Trinidad. Dice que una vez se paseaba en las playas ahí de Hipona, donde él fue obispo, se paseaba tratando de meditar sin que nada le interrumpiera, en la soledad precisamente de ese lugar, del bramido de las olas, la presencia de Dios en esta manifestación de la naturaleza, ¿verdad? Y se paseaba tratando de meditar sobre este misterio, y de repente en la soledad de la playa apareció un niño pequeño, como de 5 o 6 años, ¿verdad?, que ya son traviesos, pero muy respetuosos, como muchos los vemos, si los educamos. Entonces pues andaba el niño y corría, ahí con sus manitas tomaba un puñado y su hoyito, y desde luego en el hoyito corría hacia las aguas de la playa y llegaba con sus manitas y metía el agua en el hoyito. Y así estuvo varias veces, y entonces San Agustín le causó impresión, en primer lugar, de que estuviera solo, como a esa edad, en segundo lugar, lo que estaba haciendo, y entonces por eso le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dice, lo que estoy haciendo es pasar
la inmensidad del mar a este hoyito. Y entonces se ríe San Agustín, pues eso es imposible. Dice, pues es lo que tú estás queriendo hacer, tratando de explicar, ¿verdad?, la grandeza de Dios, la grandeza de la Santísima Trinidad en tus pequeñas reflexiones, en tus pequeños entendimientos, en tu pequeña cabeza. Eso nos pasa, ¿verdad? Así querer explicar el misterio es que si yo no filosóficamente no entiendo a Dios, lo rechazo, no me interesa. Cuidado, está más allá de cualquier filosofía, está más allá de cualquier pensamiento, pero está muy cercano a nosotros, se hizo cercano a nosotros desde la creación. Dios nos crea, la Santísima Trinidad, desde luego nos crea por amor. Somos precisamente la expresión del amor de Dios. El mundo, nosotros, señores y dueños del mundo, somos precisamente la expresión de la creación y del amor de Dios, de la Santísima Trinidad. Desde luego en estas diferentes participaciones de la Santísima Trinidad, Dios creador y el Hijo Redentor y el Espíritu Santo santificador. Entonces, pues, pero este misterio lo tenemos muy cercano, desde la bendición de nuestra madre, ¿verdad? Cuando salimos, todavía algunas madres, ¿verdad?, tienen esa costumbre, y una buena costumbre, no la pierdan, bendigan a sus hijos en todo momento, incluso cuando salen de casa, ¿verdad? No importa que ya estén grandotes y barbones, ¿verdad?, denles la bendición. La bendición es en nombre de la Santísima Trinidad. Y esta costumbre siempre, pues muchas mamás las tienen, y desde luego qué bueno, porque mucho de estas bendiciones pues se ha hecho presente en la vida de sus hijos. Síganlo haciendo en la vida de la familia que han formado. Entonces, desde luego, pues es algo que lo tenemos muy presente. Mucha gente también tiene la buena costumbre de pasar frente a una iglesia y persignarse, es decir, persignarse significa invocar a la Santísima Trinidad. Y en todas nuestras oraciones terminamos siempre invocando a la Santísima Trinidad. En todos nuestros sacramentos fuimos incluso incorporados a participar de la vida divina en el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre de todos nosotros. Están precisamente sellados en el libro de la vida, en el libro de la vida eterna, en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo, fulano de tal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es precisamente el envío que hace Jesús. Lo hemos escuchado hoy en este Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, de 28, versos del 16 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y catequizándolas, enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he dicho. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta cuando yo regrese por segunda vez. Entonces, pues, aquí está todo el proyecto de Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, toda la iglesia es enviada a bautizar. Pero antes de bautizar hay que evangelizar, ¿verdad? Por eso es necesario grupos de evangelización. Hay hoy más que nunca en que la fe se ha ido perdiendo, ¿verdad? O la fe ya no se tiene. Entonces, pues, hoy tenemos que enviar misioneros, y precisamente nosotros experimentamos en esta peregrinación la necesidad, ¿verdad?, de la evangelización. Incluso el Papa así lo expresó, ¿verdad?, de que hay necesidad urgente de evangelizar. Y ahí envió a muchas familias y a grupos de sacerdotes a evangelizar a China, a la India, ¿verdad?, a Pakistán, a lugares difíciles, ¿verdad?, pero fueron contentos, ¿verdad?, con esta libertad de los hijos de Dios, y sabiendo precisamente que hay necesidad de evangelizar. Y van familias, ¿verdad?, de jóvenes también, no crean, estuvimos reunidos cerca de unos 350,000, ¿verdad?, y de 144 naciones, y no puede faltar México.
estábamos ahí presentes. Entonces, pues, ese es el mandato del Señor. Lo tenemos todos, tú y yo, y todos nosotros los aquí sentados en esta celebración, y de hacer discípulos a todas las gentes, ¿verdad? Es decir, enseñémosle el mensaje de Cristo. No vamos a ser los discípulos de Mahoma, o discípulos de Buda, o vamos a ser discípulos de Marx. No, ser discípulos de Cristo. Por eso el primero es: vayan y hagan discípulos. Vamos a ser los discípulos de la Santísima Trinidad, hoy que estamos celebrando este misterio. Vayan y hagan discípulos. Es un mandato. No es de que, bueno, si quieren, ahí cuando tengan tiempo, ¿verdad? Cuando estén muy contentos espiritualmente. No, es un mandato para toda la iglesia, para ti y para mí. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos, una vez haciendo los discípulos, y que acepten la fe, ¿verdad? La fe que tú les enseñaste, entonces bautízalos, ¿verdad? No antes, porque hoy bautizamos ¿verdad? Cualquiera se bautiza, aunque no está digamos, convertido, no profesa esa fe, nomás para hacer fiesta. Hoy tenemos una celebración en México, pues de luego no se ha perdido nuestra fe, pero nuestra fe, incluso nuestros sacramentos, el bautismo, pues solamente se ha convertido en una celebración social, tristemente, para invitar a los amigos, el compadre, la comadre, para conseguirle un padrino rico al ahijado, para que cuando tengamos alguna necesidad acudamos a él. Las relaciones de este tipo, social, político, económico. Cuidado, por eso nuestra fe se desgasta. Bueno, pues hoy nos invita el Señor en esta alegría de la fe. La fe nunca ha sido triste, la fe nunca ha sido una losa pesada, ¿no? Ha sido alegre para quienes quieren alegremente llevar este mensaje en nombre de la Santísima Trinidad. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, bajo este patrocinio, esta grandeza, esta consagración de la Santísima Trinidad. Bien, pues esta fiesta es hermosísima. Hoy con esta fiesta, pues de luego no clausuramos el tiempo pascual, pero sí entramos a un nuevo tiempo, ¿verdad? Tiempo ordinario, y no por ser ordinario deja de tener la grandeza y la importancia del domingo. El domingo siempre es el día de la Pascua del Señor, es el día de nuestra Pascua, es la Pascua de la Iglesia. Vamos pues entonces a continuar nuestra celebración. Nos ponemos de pie para profesar juntos nuestra fe.